Bueno, tenemos este ejercicio en el que dice que tenemos dos masas idénticas de 1000 kilos situados en los puntos 0 menos 2 y 0 más 2. Bien, entonces lo primero que tenemos que hacer es dibujar la situación. Tengo mi sistema de referencia, un eje Y, bien, y vamos a poner también un eje X, vale, ahí los tenemos. Vamos a ponerles nombres. Este es el eje Y, este es el eje X. Entonces la situación, así, tenemos los puntos, fijaos que tenemos el punto 1 y 2 en Y, menos 1 y menos 2, están en X0. Tenemos una masa aquí que vamos a llamar M1, masa M1, por ponerle un nombre, y otra aquí, masa M2. Los datos que me da es que M1 es igual a M2 y vale 1000 kilos. Unidades del Sistema Internacional de Masa. Y así es donde tengo los puntos. Bien, vamos al apartado A, que lo que me pregunta es, siempre tengo que tener los datos, el dibujo, y ¿qué me pregunta? Calcular y representar gráficamente el vector campo gravitatorio en el punto 2, 0, en el punto más 2, 0. Bien, aquí fijaos que en este punto, vamos a llamar el punto P. Entonces, lo que yo quiero saber es cuánto vale el campo gravitatorio total en ese punto y vamos a hacer la representación gráfica. Y luego la fuerza que actuaría sobre una masa de 10 kilos que situaremos luego en ese punto. Vamos primero a ver el campo gravitatorio total. Bien, entonces el tema está aquí que tengo dos masas que generan el campo y quiero saber cuánto vale en el punto P, que ahí no hay nadie. Esa es la idea del campo gravitatorio. Masas que alteran el espacio de tal forma que en cada punto del espacio, a sus alrededores, ya hay algo que se llama campo gravitatorio en este caso. Entonces, como tenemos dos masas que generan el campo gravitatorio total será la suma del campo gravitatorio que generen cada una de ellas. El campo gravitatorio total generado por estas dos masas en ese punto será el que genera la masa 1 como si estuviese ya sola y la masa 2 como si estuviese ya sola. Y el campo gravitatorio total, este es el principio de superposición, será la suma vectorial de ambas. ¿Y cuánto vale el campo gravitatorio generado por una masa cualquiera? Pues tenemos que saber muy bien esta definición. Siempre vale menos, el menos significa que la interacción gravitatoria siempre es atractiva, la constante de la gravitación universal por la masa que tú consideres dividido entre RI al cuadrado por U. Esta es la masa que genera el campo. En este caso voy a tener dos, M1 y M2. Y estas son las distancias. La distancia, esta será R2, la distancia de la masa M2 al punto, y esta será R1, la distancia de la masa M1 al punto. Y U simplemente me indica que el vector G es un vector unitario que nosotros no vamos a utilizar, vamos a hacerlo yo creo que más, de una forma más sencilla cuando lo tengamos que calcular, porque G es una magnitud vectorial, ¿vale? Es el valor del campo gravitatorio. Entonces ya sé lo primero que quiero hacer, ya tengo mi plan, pues vámonos a compartir otra pantalla donde lo tengo puesto un poquito más en limpio. Entonces, lo que acabamos de comentar, pues sería más o menos esto. Tengo aquí las dos masas. Muy bien. Entonces, ¿qué problema tengo? Que como veis, G1 y G2, ¿cómo lo he dibujado? Además, siempre el vector campo gravitatorio, por ejemplo, que genera la masa M2, ¿qué dirección tiene la recta que une la masa con el punto en el que yo quiero hallar el campo? Esa es la dirección, que es la recta. Punto de aplicación de G2, muy importante esto, ¿eh? Punto de aplicación nunca está en la masa que genera el campo. El punto de aplicación de G, del vector G, siempre es el punto en el que tú quieres hallar el campo. Fijaos que el punto de aplicación,
el vector sale del punto P, no de la masa M2, que es la que genera el campo. Y el sentido siempre es atractivo. Se dirige hacia la masa que genera el campo, G1, de la misma forma. ¿Qué pasa? Que, como veis, los vectores G1 y G2 no están no tienen la dirección horizontal ni vertical. Hay que descomponerles. ¿Y cómo se descompone un vector? Pues nada, fijaos que yo puedo aquí trazarme un eje horizontal, ¿vale? Perdón, un eje vertical, y aquí yo descompongo. Descompongo. Vamos a hacerlo con otro color, por ejemplo, el color azul. ¿Qué tienes que hacer? A partir de la flecha del vector, dibujas una recta paralela al eje X y otra recta paralela al eje Y. Y en los puntos de corte, ahí vas a tener tus componentes. Fijaos que la componente vertical será esta de aquí, de G2, voy a llamarla G2I, y aquí en el punto de corte con el eje X voy a tener G2X. G2X. Muy bien. Y lo mismo aquí, rectas y tal. Aquí se van a superponer los dos, G2X y G1X. Y aquí tengo el punto de corte G1I, ¿vale? Fijaos que ya voy a poder saber que el sentido de las componentes de G2I es el sentido positivo, el de G1I es el sentido negativo, y las dos componentes en el eje X tienen sentido negativo, porque el sentido positivo es el de siempre, X hacia la derecha y hacia arriba. Y para descomponer, vamos a considerar este ángulo, voy a llamarle alfa, y este ángulo que en general sería distinto, aunque en este caso, como podéis ver por simetría son iguales, le voy a llamar beta. Y quiero hallar, nunca me tengo que olvidar que lo que quiero hallar es G total, que es la suma vectorial de G1 y G2. Bien, una vez que tengo el dibujo, tengo que saber que en general cualquier vector, por ejemplo G1, va a ser, lo podemos expresar siempre, 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 como la componente cartesiana por el vector unitario Y, más la componente cartesiana en el eje Y por el vector unitario J. Y G2, análogamente, porque esto es válido para cualquier vector, componente cartesiana en el otro eje. ¿Y qué es esto de la componente cartesiana? Pues es el módulo de la componente, y el sentido le voy a ver con el dibujo, ¿vale? O sea que yo quiero hallar ahora los módulos, el módulo de G1X, el módulo de G1Y, y luego el vector G1 le expresaré con ese módulo. ¿Y qué sentido va a tener este vector? Ese ya le veo en el dibujo. Ya veo que van a ser todos negativos excepto G2Y, que va a ser positivo. Eso lo veo con el dibujo. Bien, vamos a borrar y entonces vamos a ir hallando los módulos. Vamos a ir hallando los módulos de los vectores. Vamos a ir hallando los módulos de los vectores. Vamos allá. Fíjate que en el dibujo tenemos este triángulo rectángulo de aquí. Le voy a dibujar, vamos a hacer aquí un zoom. Vamos con el vector G2. Este es el ángulo que yo he llamado alfa. Fíjate que esta dirección vale 2, esta vale 2. Si yo me fijo en este triángulo rectángulo de aquí, este triangulito rectangular de aquí, yo de este es donde voy a sacar las componentes. Pero ¿qué pasa? Que yo, para saber alfa, con este triángulo rectángulo de aquí, no me vale. No me vale. Porque no sé cuánto valen los catetos ni la hipotenusa, que es precisamente lo que yo quiero saber. Cuánto vale G1X, cuánto vale, en este caso, G2, G2X y G2Y. Lo que tengo que hacer es fijarme en este otro rectángulo, triángulo rectángulo que tengo aquí, que comparte el ángulo alfa, pero que yo sí sé cuánto valen los catetos, porque sé las distancias. Ese es el que me va a valer y ese es el que estoy dibujando aquí, para saber
cuánto vale el ángulo alfa y por eso los catetos en este caso valen 2 ambos y la hipotenusa vale raíz de 8. Entonces de ahí yo puedo sacar que el seno de alfa, en este caso va a ser igual al coseno de alfa y valen los dos 1 partido raíz de 2. Recuerda, seno de alfa, cateto opuesto entre la hipotenusa, coseno, cateto contiguo entre la hipotenusa. Bien, en mi caso además vemos que por simetría el ángulo alfa va a ser igual al ángulo beta y las distancias, esas distancias R1 y R2, en este caso van a valer lo mismo que raíz de 8 metros. Las distancias de M2, este sería R2 y este sería R1. Las distancias, ¿vale? Vamos a borrarlo y seguimos. Bien, entonces, ahora ya sé quién es alfa. Bien, el seno de alfa y el coseno de alfa. Pues ahora vamos al triángulo rectángulo pequeño para ver las componentes. A este triangulito de aquí pequeño, ¿vale? Bien, pues en ese, fijaos cómo la hipotenusa es el módulo de G2, ¿vale? Pues lo que mide un vector es su módulo. ¿Quién es el cateto opuesto? Pues es G2i, ¿vale? G2i. Este es G2x, el horizontal. El cateto contiguo, entonces. Ese es el módulo de G2x. Y este lado de aquí mide lo mismo que este de aquí. Y este es el módulo entonces de G2i. Bien, vamos a borrar esto. Sigo. Entonces aquí nada, con las definiciones de seno y coseno, ¿qué tienes? Pues tenemos que la componente G2x es igual a el módulo de G2, estamos hablando de los módulos, por el coseno de alfa, porque este ángulo sigue siendo alfa y el coseno de alfa es cateto contiguo, módulo de G2x entre la hipotenusa, G2, y si despejo tengo ese resultado de ahí. Y para G2y, análogamente, utilizando el seno de alfa, pues tengo este resultado. ¿Vale? Puedo seguir, voy a dibujarlo por aquí, para el caso de las componentes de G1. Fijaos que ya sabemos quién es beta, quién es el seno y el coseno de beta, que es el mismo que el de alfa, y tendría un triángulo rectángulo, este de aquí, cojo este de aquí, el que contiene el ángulo beta, para sacar las componentes. Este es el ángulo beta, este es entonces G1x y este es G1y. Y esta es la hipotenusa que vale módulo de G1. Entonces, análogamente, pues tenemos el módulo de G1x es G1 por el coseno de beta y G1y es G1 por el seno de beta. Y ahora ya podemos, vamos a borrar aquí un poco, para poder seguir escribiendo. Ahora sí, ahora ya puedo saber quién es G1 y quién es G2. Entonces decíamos que G1 es componente cartesiana en X, que es el módulo de G1X, este de aquí, y delante pongo el sentido. ¿Qué sentido tiene G1X? Negativo por el vector unitario y. ¿Eh? Este es el sentido negativo, que lo veo en el dibujo, y este es el valor de módulo. Y el vector unitario y lo que me da es la dirección. La componente en X tiene la dirección en el eje X, este es el valor de su módulo y este es el sentido. Más, pero como el sentido es negativo, menos G1y J. Fijaos que el vector G1 es la suma de dos vectores que tienen sentido negativo. Sentido negativo. Y esto, por lo que acabo de hallar, sería menos G1 por el coseno de beta por I menos G1 por el seno de beta por J. Y aquí ya no me cabe. Bien, entonces, sustituyendo, ten en cuenta que ¿quién es G1?
¿quién es el módulo de G1? Vamos a ponerlo por aquí. El módulo de G1, ¿a quién es igual? El módulo, ¿eh? Siempre es un número positivo. La constante de la gravitación universal por m1 partido de r1 al cuadrado, que es la distancia de la masa m1, ¿vale? Hasta el punto en el que yo quiero hallar el valor. Entonces, vamos a borrar por aquí. Vamos a borrar. Vamos a borrar todo. Sustituyendo, lo que tengo es lo siguiente. Que G1 es menos G por M1 partido de R1 al cuadrado por el coseno de beta por el vector unitario I, menos G por M1 partido de R1 al cuadrado por el seno de beta por el vector unitario J, ¿vale? Fíjate que podemos sacar factor común al término menos Gm1 R1 al cuadrado por el coseno de beta por I más el seno de beta, vamos a ponerlo aquí, seno de beta por J. ¿Sí? Entonces sustituimos numéricamente y nos quedaría que, lo pongo por aquí arriba, G1 es menos 6,67 por 10 a la menos 11 en unidades del sistema internacional, la constante de la gravitación universal, por la masa M1, lo tengo que poner unidades del sistema internacional, 1000 kilos, entonces 10 a la 3, dividido R1 al cuadrado, que R1 era raíz de 8 metros, R1 al cuadrado entonces eran 8 metros, todo en unidades del sistema internacional. Y aquí sustituyo los valores de seno y coseno y tengo este valor. ¿Vale? ¿Qué pasa? Que si hacemos el cálculo, vamos a borrar y me voy a guardar por aquí el valor que se obtiene al hacer esa cuenta. Entonces G1, su valor es finalmente de menos 5,89 por 10 a la menos 9 y menos 5,89 por 10 a la menos 9 J. ¿Qué unidades tiene? Metros por segundo al cuadrado, porque es una aceleración, o newton, nada de kilogramo al cuadrado. Newton partido kilo, porque es fuerza por unidad de masa. Es la definición del vector campo gravitatorio. Fuerza dividido entre masa. Bien, ese es G1. ¿Y quién es G2? Análogamente, fijaos, la componente X tiene sentido negativo, luego es el módulo con el sentido negativo por I, y la componente en el eje Y tiene el sentido positivo, como veis aquí. Tiene el sentido positivo, es la única que tiene sentido positivo. Entonces, por eso pongo el signo más. Entonces me queda menos G2 por el coseno de alfa y más G2 por el seno de alfa J. ¿Y esto a quién es igual? Pues G2, ¿quién es? El módulo de G2, tengo el signo menos, y el módulo de G2 es G por M2 partido de R2 al cuadrado, coseno de alfa por I, menos no, más G2, que es Gm2, R2 al cuadrado, no nos olvidemos de ese cuadrado, por el seno de alfa J, y si operamos, me queda menos 5,89 por 10 a la menos 9 y más 5,89 por 10 a la menos 9 J, Newton partido de kilogramo. Y ahora el tema está en que a nosotros lo que nos interesaba era el campo gravitatorio total, que es la suma de G1 más G2. Cuidado aquí, esto es la suma de dos vectores. ¿Cómo se suman, cómo se suman dos vectores? Componente a componente. La componente en el eje X de G1 es menos 5,89 por 10 a la menos 9. Y la componente G2 vale lo mismo, menos 5,89 por 10 a la menos 9. Y entonces sumo las dos y me queda
que la suma es menos 1,18 por 10 a la menos 8i. ¿Y G2 qué pasa? La suma de componente con componente. La componente en el eje Y aquí vale menos 5,89 por 10 a la 9, pero aquí vale lo mismo, pero con signo más. Entonces la suma me va a quedar 0, ¿vale? La suma de los vectores solo tiene, como nos podíamos presuponer por el dibujo, solo tiene componente en el eje X. Fíjate que estas dos componentes de aquí que ahora dibujo en rojo, por tener el mismo módulo, misma dirección y sentido contrario, se anulan y las componentes en el eje X se refuerzan, de modo que el vector G total sería dibujado en el eje X y con el doble de módulo, ¿vale? Este sería G total. En el eje X y con sentido negativo. Sentido negativo, este es su módulo, dirección eje X. ¿Vale? Hemos hallado la mitad del ejercicio. Vamos a salir de aquí, vamos a compartir otra pantalla, que va a ser, vamos a irnos aquí, vamos a borrar un poco, vamos a volver, porque la otra pregunta que me hacía era, vale, ya sabes el campo gravitatorio total, ya sabes el campo gravitatorio total, pues dime cuánto vale la fuerza que actuará sobre una masa m minúscula que coloquemos por ahí. Bien. Teníamos las dos masas por aquí, la que he llamado M2 y la que he llamado M1. Y hemos hallado ya cuánto vale el vector campo gravitatorio total en ese punto. Aquí no hay nadie. Este es un punto del espacio. ¿Vale? Pero ahora me dicen, oye, ¿cuánto vale la fuerza si tú ahora colocas aquí una masa M minúscula, que es la que sufre el campo y vale 10 kilos? ¿Cómo lo hallamos? Utilizamos la definición de el vector campo gravitatorio en un punto. Es la fuerza por unidad de masa. ¿Qué significado físico tiene esto? Que si tú sabes el campo gravitatorio total, que puede ser generado en este caso por estas dos masas, muy importante, estas son las masas que generan el campo. Y esta es la masa que sufre el campo, ¿vale? Cuando vemos el campo gravitatorio total, cuando le hallamos sumando la aportación de las masas que generan, que crean el campo. Y esta m que aparece aquí es la que sufre el campo. Lo de sufrir en física quiere decir que sobre ella va a pasar a actuar una fuerza. ¿Cuál es la fuerza que actúa sobre esa masa m minúscula cuando yo lo coloque ahí? Pues el valor de su propia masa multiplicado por el valor del campo gravitatorio que hay en ese punto, que acabamos de hallar, su valor. Entonces, la fuerza será 10 veces, 10 porque es 10 kilos, estamos en unidades del sistema internacional, por el vector campo gravitatorio que habíamos visto que era menos 1,18 por 10 a la menos 8, menos 1,18 por 10 a la menos 8, y es un vector, estos son kilos y estos son newton partido kilogramo, perfectamente, kilogramo entre kilogramos se va, y me queda menos 1,18 por 10 a la menos 7 newton. Y no me olvido yo del vector I, ¿vale? Como la fuerza es m veces g y m siempre es un número positivo, pues el vector f y el vector g tienen la misma dirección y el mismo sentido, ¿vale? Podría dibujar la fuerza más o menos así. Y habríamos hecho el apartado A. Bien, vamos a ver el apartado B, que me pregunta que calcule el potencial gravitatorio ahora, es otra pregunta distinta, que calcule el vector, perdón, vector nada, el potencial gravitatorio, que es una magnitud escalar, ¿vale? Es decir, un número generado por esas dos masas en dos puntos distintos.
¿Y qué va a pasar? Teníamos aquí la masa M2 y la masa M1, que son las que generan el campo. Que calcule el potencial gravitatorio en dos puntos distintos. Vale, pues el principio de superposición aplicado al potencial es que el potencial total será la suma de los potenciales que genera cada una de ellas. Y aquí, cuidado, el potencial generado por una masa, la fórmula se parece a la del potencial gravitatorio, pero al mismo tiempo no tiene nada que ver. Fijaos que el cociente no es r al cuadrado, sino es r. Y por supuesto aquí no me aparece nada de vector porque esta es una magnitud escalar. ¿Dónde me lo pide hallar? Me pide hallar qué potencial generan estas dos masas en este punto que es el 2, 0 y luego me lo pide también en este punto que es el menos 4, 0. Ahí no hay ninguna masa, no hay masas, son puntos del espacio. ¿Vale? ¿Cuánto vale el potencial? Bueno, vamos a verlo con otra pantalla que tengo por aquí preparada, que sería esta de aquí, ¿vale? Así dibujado un poquito mejor. Entonces, en el punto 2, 0, pues tengo que hallar el potencial V1, que es menos G M1 partido de R1, y el potencial generado por la masa 2 será menos la constante de la gravitación universal, la masa y la distancia R2. Como ya habíamos visto, las distancias de las masas a ese punto son raíz de 8 metros, entonces el potencial total será la suma de ambos. El signo menos, te recuerdo que es por la atracción gravitatoria, y esto me quedará, si saco factor común a la constante de la gravitación universal, que es menos 6, perdón, es 6,67 por 10 a la menos 11, el menos viene por la definición de potencial. Las masas ambas son de 1000 kilos, raíz de 8, raíz de 8. Si hago ese cálculo, me sale que el potencial total en el punto 20 es menos 4,72 por 10 a menos 8 julio por kilo. Y en el punto 40, pues análogamente. Pero ¿qué pasa? Que ahora las distancias con nuestro amigo Pitágoras, ¿vale? Aquí 2 por raíz de 5 metros o también raíz de 20 metros, ¿vale? Las distancias, ¿vale? Hipotenusa al cuadrado es la raíz cuadrada de la suma de los catetos. La hipotenusa es la raíz cuadrada de la suma de los catetos al cuadrado, ¿vale? Entonces resulta que el potencial total en el punto 40 sería menos 6,67 por 10 a la menos 11, factor común, 10 a la 3, pero ahora los denominadores son raíz de 20. Todo en unidades del sistema internacional para no tener problemas y este es el valor es menos 2,98 por 10 a la menos 8 julios por kilo, ¿vale? Ese es el potencial total en el punto 40 y me voy a copiar aquí cuál era el potencial total generado por esas dos masas en el punto 20 por 10 a la menos 8 julios partido kilogramo. Bien, vamos a borrar esto de aquí. Entonces ya hemos respondido al apartado B. Me queda el apartado C. Y el apartado C lo que me pregunta es que calcule el trabajo realizado por el campo gravitatorio, por el campo, para trasladar una masa de 2 kilos, ¿vale? Trabajo realizado por el campo sobre una masa de 2 kilos que va desde el punto 20 hasta el punto menos 40. Entonces, ¿qué vamos a aplicar aquí? El teorema de la energía potencial. Como la fuerza gravitatoria es conservativa, eso lo podéis mirar en los apuntes, entonces tenemos el teorema de la energía potencial, que el trabajo realizado por el campo es igual a menos la variación de la energía potencial de esa masa que se va a mover. Entonces, menos la variación, menos variación de energía potencial final, menos energía potencial inicial. Y utilizando la definición de potencial en un punto, que es la energía potencial por unidad de masa, es decir, que si tú sabes el potencial
en un punto y tú colocas ahí una masa m, la energía potencial que adquiere inmediatamente es simplemente multiplicar el valor de la masa que tú has colocado por el valor del potencial en ese punto. Entonces, fíjate que entonces el trabajo lo podemos expresar. Aquí era menos, con este menos, menos por menos más, me queda energía potencial inicial menos energía potencial final, que va a ser la masa que tú colocas, esta masa de 2 kilos, que es la que se va a mover, por el potencial inicial, que es el generado por estas dos masas m en mayúsculas, que hemos hallado su valor, potencial total en ambos puntos. Y ¿quién es en este caso el potencial inicial? Inicialmente está en el punto 2 0 y luego se mueve hasta el punto menos 4 0. Sabes la masa que se mueve, que es de 2 kilos, perdón, y los potenciales. Entonces, vamos a ponerlo por aquí, en este hueco que me voy a hacer aquí. Entonces, el trabajo es 2 por V20, que es menos 2,98 por 10 a la menos 8, todo en unidades del sistema internacional, menos la masa que es 2 por el potencial de 4,0, que es menos 4,72 por 10 a la menos 8. ¿Vale? Entonces, el resultado final me queda que es menos 3,5 por 10 a la menos 8 julios. ¿Cuál es el significado físico de este signo menos? La interpretación del resultado, que si te sale un signo menos es que es necesario, para que esa masa se moviese, es necesaria la acción de una fuerza externa. El campo gravitatorio, él solito, no lo va a mover. Si te sale el resultado con un signo positivo, es que en ese caso, con la fuerza gravitatoria, ella sola lo va a lograr, ¿vale? Pues lo dejamos aquí.